días a todos. ¿Sí me escucho bien? Gracias por su asistencia. Es un gusto ver aquí caras conocidas, amigos, familiares y público en general. Gracias por compartir con nosotros este amor por la investigación histórica. Como lo comentaba aquí Andrea, pues es algo muy agradable poder compartir cada mes, ¿no?, este tipo de temas y enriquecernos a nosotros mismos en la cultura, en el conocimiento, sobre todo de nosotros mismos, porque como bien lo dice, no es el pasado presente, es comprender, es adentrarnos en ese pasado para entender este presente, porque es siempre ese binomio junto, no es la historia por la historia, el pasado por el pasado. Y al final de cuentas también el objeto de la historia como tal no es el tiempo o el pasado en sí mismo, somos nosotros, los seres humanos, las personas, la sociedad, lo que más importa, ¿no? Obviamente nos desarrollamos en esto que llamamos el tiempo, pero somos nosotros los importantes en esto que llamamos la historia. Bueno, pues ya no repito el título de este tema, de esta conferencia. Voy a comenzar justamente con un relato que me permito leer, un relato que se ha basado justamente en la consulta de un expediente judicial sobre este delito de amancebamiento. Era la madrugada del día 22 de mayo de 1601, cuando Joan Baptista de Nava, alguacil del pueblo de Querétaro, se dirigió a la casa de un mozo sastre que era mestizo de nombre Cristóbal. «Cristóbal, levántate, acompáñame a la labor de la comunidad a un negocio». El mozo, con ojos cargados de sueño, le contestó: «Señor, pero si son las 4 de la mañana, estoy muy cansado porque ayer me la pasé cosiendo varios huipiles». El alguacil le respondió: «Vamos, solo será un momento, ya luego te dejo para que sigas roncando». Los dos hombres caminaron entre la penumbra de la madrugada con una débil luz de luna. Antes de dirigirse a la labor de la comunidad, pasaron a un caserío donde vivía Hernando de las Casas, zapatero en el pueblo. Tocaron fuerte en una puerta de madera, pero al parecer no les escuchó nadie. Cristóbal tomó una piedra para subirse en ella y poder observar por la abertura de la ventana. Pudo ver un gran desorden sobre 2 mesas, muchos zapatos en proceso de fabricación y en un rincón sobre un petate a de las Casas entregado por completo a su descanso. Cristóbal metió su mano en una de las bolsas de su pantalón y sacó un pequeño dedal con el que golpeó fuertemente la madera de la ventana. De pronto se escuchó la voz de un hombre asustado que gritó: «No, no me hagan daño, les juro que yo no soy culpable de nada». «¿Qué es lo que quieren? Mis hijos y mi esposa duermen. No les vayan a pegar un susto». El mozo, en un tono fuerte, le dice: «Ya no te hagas el tonto, Hernando, y ábrenos la puerta. Soy Cristóbal, tu compadre, y vengo con el alguacil». Hernando, con los ojos cargados de sueño y voz ronca, les dice: «Buenas madrugadas. ¿Qué horas son estas para venir? Y ahora, ¿qué hice para que venga el alguacil?» «Tranquilo, Hernando», dijo el alguacil. «Hemos venido para que nos acompañes a la labor de la comunidad, a un negocio del que tengo información hace días y debo remediar, pero necesito testigos para ejecutarlo». A lo cual Hernando respondió: «Bueno, pues qué remedio, como quiera, ya me quedaba solo 1 hora para dormir». Minutos después, 3 débiles siluetas se dibujaron en la vereda polvorienta que conducía hacia la labor de la comunidad. A su paso, los perros ladraban con fuerza, mientras las lechuzas de los árboles de la orilla del río, con su macabro canto, acompañaban los pasos de los 3 hombres. La labor de la comunidad del pueblo de Querétaro estaba encomendada a un tal Pedro Vázquez, que era labrador. Al llegar a ella, observaron de lejos una casita de piedra, iluminada por la inestable luz de una vela. El alguacil, con mirada acechante y voz retadora, dijo: «Ahora sí, de esta no te escapas, Pedrito. Vamos a ver si encontrándote con la que dicen que vives, me lo niegas». «Ah, ¿con qué ese es el negocio? Venimos a ver a tal Pedro del que dicen en el pueblo que está amancebado», dijo Cristóbal, el mozo, con voz sorpresiva. El alguacil contestó: «A ese mero, vénganse conmigo, a este me lo llevo preso». Brincaron una cerca de piedra, cruzaron por un corral y sin más asunto que el ladrar de los perros,
el alguacil abrió con un fuerte golpe la puerta del humilde aposento, ante lo cual se escuchó el grito sorpresivo de una mujer y el llanto de un niño. Desnudos sobre un petate estaban Pedro Vázquez y una mujer, quienes al ver entrar de forma violenta al alguacil y sus acompañantes, cubrieron sus cuerpos. ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Por qué entran así a mi casa?, dijo el hombre descubierto sorpresivamente. El alguacil Baptista le dijo: ¿por qué carajos va a ser? Mira nomás, pues ni cómo puedas defenderte, Pedro, ya te hallé en pleno acto, y lo peor es que esta mujer tiene esposo. Mientras tanto la mujer, sollozando, suplicaba: por favor, no le haga nada a Pedro, a mí o al niño, no le vayan a decir a mi viejo que estoy viviendo aquí. Pedro, dirigiéndose al alguacil, le dice con tono firme: mire, señor alguacil, no se meta, estas son cosas de hombres, no veo que sea algo malo como para que venga de esta forma a mi casa. Yo quiero a la buena a esta mujer porque por eso vivo con ella. Sin haber sido persuadido por las palabras del labrador, contestó el alguacil: tiempo atrás me habían llegado informes de esta situación, pero no había tenido el tiempo para hacer esta diligencia. Además de que pensé que era una calumnia, porque no creía que un hombre como tú, a cargo de los indios de esta labor, se atreviera a ofender a Dios de esta forma y dar mal ejemplo a los que se te han confiado. ¿Sabes lo que le pasa a los amancebados? Pues claro que lo sé, contestó Pedro, pero pienso que esto lo podemos arreglar aquí mismo, señor, y evitar un escándalo mayor. Mire que yo soy viudo y esta mujer me quiere, que hasta tenemos este chilpayate. Le ruego que no me lleve preso. Inmutable en su decisión, el alguacil respondió: a mí eso no me importa. Yo debo cumplir con la ley, y la ley dice que tú eres un criminal, y a los criminales como tú me los llevo a la cárcel. Se lo suplico, señor, no me lleve a la cárcel, yo no he robado ni matado. No creo que sea un crimen vivir con alguien a la que se le quiera la buena. El pobre Pedro declaraba. Pedro se dirigió a un morral colgado en un garabato y sacó 20 pesos, y acercándose al alguacil le dijo: mire, tenga, tómelos, que al cabo lo único que buscan ustedes las justicias de este pueblo es el dinero, y a nosotros déjenos en paz. En el rostro del alguacil se dibujó una sonrisa burlona, y moviendo la cabeza le dijo: ¿pero qué estás pensando, infeliz? Yo soy un caballero honorable que no se vende, jamás aceptaría tu dinero. Además de tu crimen por ser amancebado, los testigos podrían alegar que me quisiste comprar. Ya basta de tanta alegata, vístete que ya te llevo a donde tiempo atrás debías estar. El alguacil tomó bruscamente a Pedro de un brazo y lo sacó de su casa, dejando llorosa y llena de pena a la mujer y a su hijo. Al clarear el día, Pedro Vázquez se encontraba en la cárcel del pueblo por estar amancebado con una mujer. Horas más tarde tendría que realizar su confesión y ser procesado por el crimen cometido. Como les comentaba, este es un relato que está basado justamente en uno de los 54 expedientes que forman la investigación que yo realicé. Básicamente, esta investigación es sobre historia social. Como pueden ver, no trata de grandes hombres, grandes batallas, de eso que conocemos en la historia oficial. Se trata más bien de las personas comunes, de gente pobre, de labradores, de esa sociedad que justamente conformaba el pueblo de Querétaro en este siglo, al terminar el siglo XVI y principios del XVII. El objetivo principal es sobre todo conocer esas dinámicas sociales que se dieron en torno a ese delito del amancebamiento. A mí también al principio, cuando comencé la investigación, decía, pero ¿cómo un delito, no? Algo que es a veces tan normal en las sociedades, lo que hoy llamamos la unión libre, ¿no? De una vez, para definirlo, el amancebamiento, según un diccionario de la época de Sebastián Covarrubias de 1611, decía justamente que el amancebamiento viene de las voces mancebo o manceba, por eso de ahí viene la palabra como tal, y se refiere a esa unión ilícita entre estas personas, aquellos que no pasan por el matrimonio eclesiástico como tal, que viven como si fueran esposos sin serlo, con todas las formalidades de la ley, tanto civil como eclesiástica.
y hoy en día lo conocemos como esto, como la unión libre. Y de hecho en nuestro presente incluso estaba viendo que ya hasta existen las actas, ¿no? Donde se va a poner que se puede hacer una acta de que vives en unión libre, ya no tanto como en matrimonio. Entonces, esta investigación más que nada está enfocada en eso, en las relaciones entre hombres y mujeres en este pueblo de Querétaro. Digo pueblo de Querétaro para que de una vez lo vayamos sabiendo, porque antes de 1655 Querétaro tenía esa denominación como poblado o pueblo de indios, y hasta después de esta fecha, de este año, es cuando toma el nombre de ciudad, lo que le han llamado como la honorable ciudad de Querétaro. Entonces por eso utilizo ese término de pueblo. En esta investigación, cuando yo la comencé, tenía formulada una hipótesis como tal, que es la que está justamente en esta que yo escribí, y básicamente está dividida en 3 partes. Nosotros los historiadores nos guiamos siempre por hipótesis, por objetivos, y sobre todo tratando las fuentes primarias, porque son nuestros testimonios con los cuales nosotros podemos dar ese testimonio como tal, o las pruebas de lo que estamos diciendo, ¿no? Que no solamente es como el relato tal como lo platiqué, sin embargo el relato mismo también está basado en un expediente. Pero lo que primero yo estaba sospechando al encontrar esos expedientes en el Archivo Judicial del Poder de Querétaro era justamente que la primera intención de normar a la sociedad o de perseguir a las parejas amancebadas era primero esto, ¿no? Ordenar la vida sexual. Siempre en los poderes, tanto eclesiástico como judicial, es normar a la sociedad, que exista ese control con todos nosotros, ¿no? Porque si no sería un desorden total. Por tanto, la Iglesia siempre va a pedir eso, ¿no? Como que esté bendecida la unión entre hombre y mujer a través del sacramento del matrimonio, aunque en ese momento obviamente no había lo que era el matrimonio civil, porque no existía el registro civil como tal. Por tanto, era la Iglesia que llevaba ese registro de los matrimonios. Una hipótesis segunda que también estaba yo planteando es justamente que, ¿por qué se estaba dando esto, no? ¿Por qué perseguir a los amancebados? ¿Qué mal habían hecho, no? Como decía Pedro Vázquez, ¿no? ¿Qué delito he cometido? Pues yo estaba sospechando que era por dotar de mano de obra a las personas. Ya veremos ahorita en la exposición cómo se prueba esa parte, ¿no? Cómo a las personas que delinquían, según esto, un amancebamiento, era justamente para tomarlas como si fueran trabajadores o trabajadoras en algunas partes, ya sea en obrajes, en las casas mismas de los principales del pueblo. Y también una tercera hipótesis que planteo es que el perseguir a los amancebados era también con una finalidad económica, porque había una sanción de este tipo y pues los alguaciles y las autoridades querían hacerse de más dinero. Como siempre, ¿no? Vemos cómo hay muchas semejanzas, y creo que la historia también para eso nos sirve, para ver qué tanto hemos cambiado como sociedad, al menos aquí en el espacio de Querétaro. En esta reflexión podemos nosotros ir pensando en qué nos parecemos todavía a esa sociedad del siglo XVI o del siglo XVII. Bueno, rápidamente decirles que los conceptos que trabajo yo es amancebamiento, también un poco de lo que le llamamos el género, la pena, el delito, también ver el orden social. Como les comentaba, es historia social lo que yo trabajo en esta investigación. Y como les decía también, los expedientes judiciales fueron 54. Esos están actualmente en el archivo del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Y es más o menos como la imagen que observan justamente allí proyectada. Así son los documentos, que son los expedientes judiciales. Y pues sí, son para quien no tiene acercamiento a ese tipo de documentos. Pues sí, uno cuando los ve dice, ¿qué es esto? No, yo solamente veo garabatos, veo bucles y no comprendo eso. Así me pasó en un primer acercamiento, que sí, a los historiadores o a la gente que le gusta esto de investigar, sobre todo en la época novohispana, pues es un primer impacto, ¿no? Hay que saber desentrañar lo que dice allí como tal, ¿no? Pero es sumamente interesante. Nada más se los pongo aquí para que puedan ver cuáles son las fuentes testimoniales que he utilizado. Bueno, en un primer apartado quiero comentarles rápidamente, no quiero ser muy pesado en cuanto a la explicación, pero entender un poco de dónde viene esto, ¿no? De penar a una práctica social como el amancebamiento, que se dio tanto antes del contacto de españoles y pueblos indígenas,
se dio en su momento en el contacto y hasta nuestra fecha es una práctica. Las prácticas sociales muchas veces son tan recurrentes, pasan los siglos y los siglos y siguen realizándose, solamente que el nombre va cambiando, ¿no? En este caso, el amancebamiento como esa unión ilícita, en la Edad Media incluso se le llamaba barraganía, como aparece aquí en este título, barraganía, después se le llamó amancebamiento, el concubinato también, cuando se le llama concubina, y hoy en día pues simplemente es unión libre, se le puede llamar de esa forma, ¿no? Para que podamos estar en esa sintonía y entenderlo. Todo parte de una legislación. Nosotros en la sociedad nos normamos siempre por un poder, siempre hay figuras que nos están indicando qué hacer o qué no hacer, y si nosotros nos salimos de eso, de esas normativas, pues va a haber una sanción, y eso pasa desde la familia, ¿no? La familia, la sociedad misma. Y en este esquema que les coloco aquí justamente es para que entendamos cómo estaba dividido en este caso los poderes desde la Edad Media, pero todavía en la novohispana, en la época novohispana, y pues todavía hasta nuestros días, ¿no? Sigue teniendo un gran peso tanto el poder espiritual pero también el temporal. Vemos que la legislación está plasmada en el caso del poder temporal en leyes. En este caso, para poder entender el delito de amancebamiento, nos remitimos a algo que se llama las leyes de las 7 partidas, que vienen desde el siglo XIII con un rey castellano que era Alfonso X, y este rey se encargó de hacer todo un compilado de todas aquellas leyes que estaban por allí, que se practicaban en los diferentes reinos de lo que todavía no era España como tal, pero había diferentes corpus documentales de leyes, y él se encargó de hacer como esa recopilación, ¿no? Y las 7 partidas fue como ese gran logro de tener como un corpus más compactado. Prácticamente de esas 7 partidas que están basadas sobre todo también en la ley de Dios, muchos de los mandamientos de la iglesia, pero también de lo que debe normar a la sociedad. La partida número 4, que es la que se refiere al matrimonio, es muy importante porque en esa legislación se va diciendo cómo se va conformando el matrimonio. De hecho, el matrimonio ha sido una figura que viene desde la época de los romanos como tal, ¿no? Ver como la unión de hombre y mujer como en una institución, ¿no? Hombre y mujer cómo se unen, pero también la figura del concubinato. De hecho, desde los romanos aparece esa palabra del concubinato, pero esa práctica del matrimonio como tal no es algo que va evolucionando durante toda la Edad Media, y en un momento, como pueden ver en el otro lado, en el poder espiritual, con el Concilio de Trento, que es por parte de la Iglesia Católica, es donde ya se retoma esta figura de la práctica del matrimonio, pero ya el sacramento del matrimonio como tal ya toma como esa solidez para decir, este es el matrimonio, este es el sacramento del matrimonio y debe ser de tales formas, ¿no? Como hoy en día conocemos cómo es el rito del matrimonio ante un sacerdote, pero eso llevó mucho tiempo, y ahorita no me quiero extender porque si no, no voy a avanzar en el tema, pero decirles que más o menos por ahí va el asunto. Los representantes del poder temporal sabemos que eran los reyes, los príncipes, los gobernadores, los alcaldes, los alguaciles, como lo escuchábamos en el relato. En el poder espiritual, pues el Papa, los obispos, los religiosos, los sacerdotes seculares, pero también los sacerdotes que son regulares, ¿no? Los religiosos como tal. Ahora, por parte del poder temporal, las transgresiones son juzgadas o eran juzgadas como delitos o como crímenes. De hecho, hasta nuestros días siguen siendo en ese estatus. Pero para el poder espiritual son considerados como pecados, ¿no? Cuando uno va ante el sacerdote y se confiesa, pues es un pecado, pero incluso un pecado hoy en día pudiera ser hasta un crimen, y es cuando el sacerdote dice, no, pues sabes que esto no es solamente un pecado que tiene que ver aquí con tu religión, sino que tienes que denunciarlo, ¿no? Tienes que entregarte a la autoridad. Ahora, en esta época, la novohispana, había penas como tal. Para el caso del poder temporal, pues era a través de lo pecuniario, que se refiere a lo económico, a lo del dinero, pero también eran penas laborales. En lo espiritual, pues sacrificios, penitencias o la excomunión es la pena que nos daban, ¿no? o nos siguen dando los sacerdotes en este caso. Ahora, los sujetos a los que se puede juzgar en el poder temporal a seglares o laicos, y en el espiritual, pues a los dos, tanto a seglares, pero también a mujeres de religión,
En este caso, eso que se refiere como mujeres de religión no es tanto que sean las religiosas, ¿no? Sino eran las mujeres que a veces tenían como relaciones con sacerdotes, que también fue una forma de amancebamiento. Ahora, el amancebamiento, como lo expliqué, llanamente podían pensar que es nada más entre un hombre o una mujer solteros. No, en la época novohispana había un abanico muy grande para considerar que las personas eran amancebadas. Podía ser, sí, hombre soltero, mujer soltera, pero podía ser lo que llamamos el adulterio, ¿no? Una mujer casada o hombre casado con nadie soltero. Pero también se daba la otra parte, que puede ser hasta un sacerdote, un padre, que tuviera a una mujer, cohabitara con ella, y eso también era un amancebamiento. De hecho, en la época, en la Edad Media, es lo que les decía que se llama barraganía como tal. El término barraganía viene porque a la mujer se le llamaba barragana como tal. Era la mujer que se tenía por ganancia, eso significa barragana. La mujer que tú tienes para servicio doméstico, pero en este caso no solamente era doméstico, también había otros fines que eran los sexuales. Y pudiera parecer escandaloso, pero bueno, también los sacerdotes tenían barraganas. Entonces, la legislación justamente también de Alfonso X comenzó a condenar esta práctica entre los clérigos, pero como que esta legislación lo permitió un poquito más cuando era, por ejemplo, el hombre soltero y tenía su barragana, pero si era un hombre casado y tenía una barragana, pues como que ya no le empezaban a ver muy bien. Vaya, dentro de la legislación sabemos que una cosa es lo que está escrito, lo que dice el poder como tal, y otra cosa muy diferente es lo que se hace hasta nuestros días, ¿no? O sea, está escritas las cosas, pero a veces no se cumplen como tal. Ahora, en ese tercer punto de penas de los amancebamientos, desde la legislación castellana, había pues penas muy, muy, muy duras, muy rígidas, pero sobre todo se veía mucho hacia la mujer. Por eso es que también el tema tiene una perspectiva de género, ¿no? Lamentablemente, digo, no podemos negarlo, que en toda la historia de la humanidad siempre ha habido como una desventaja. Siempre ha existido, aunque a veces podamos querer negar que así es, pero siempre la parte del patriarcado, la parte hasta por físico, por naturaleza, ¿no? Como el hombre a veces es más por ser fuerte, por ser el que, incluso los hombres que tienen el poder, quienes son los que gobiernan los pueblos, muchas veces son los hombres quienes hacen las leyes, quienes legislan, pues eran los hombres, ¿no? En este caso, toda esa legislación de que les hablo de Alfonso X y las partidas, es justamente, pues son hombres los que hacen esto. Por tanto, cuando viene este punto del amancebamiento, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando se juzgaba a un clérigo que tenía una barragana o una manceba, en este caso, pues le iba peor a la manceba o la barragana, ¿no? Porque en estas penas por los amancebamientos, muchas veces esta mujer hasta la desterraban del pueblo, o decían que era una mujer impura, que cómo era posible que manchara la castidad y la pureza de ese hombre santo de religión o de Dios, ¿no? Y a esa mujer la estigmatizaban, como que la señalaban como tal, y a veces al clérigo o al hombre casado simplemente le decían, ¿sabes qué? Pues ves, tú nada más pagas cierta cantidad y ya quedas eximido de tu culpa. O en el caso de un clérigo, ¿sabes qué? Simplemente te retiramos por este momento, ya no puedes oficiar misa, los sacramentos, o te cambiamos. Digo, eso quizás suene un poco también en nuestro presente, por eso les digo, esto puede hacer muchos ecos del pasado y nuestro presente también, porque son realidades que están allí, todavía presentes. Penas por el amancebamiento también tenía que ver con pagar una multa, pero también eran a veces los azotes públicos, y sobre todo eran a las mujeres, y sobre todo las que les digo, ¿no? Mujeres que se metían con los frailes o con los padres como tal, pero no porque ellas quisieran meterse, también pensar que a veces también los frailes mismos es quien tenía a esa mujer en la casa y cohabitaba con ella, ¿no? Entonces, a veces estas mujeres también las azotaban en los pueblos, en este caso allá en Castilla, también lo hacían, y vamos a ver que también en Querétaro pasó algo similar, aunque no tan igual. Para entender este tema que les comento de las penas, de la legislación, en Nueva España, en concreto en Querétaro, tenemos que entender primero cómo era ese pueblo de Querétaro a finales del siglo XVI. Ya había pasado algunas décadas todo ese proceso tan traumático que nosotros no nos cabe ni en la imaginación ni en la cabeza
de cómo pudo haber sido esa guerra de conquista, ¿no? Tan cruenta, tan difícil, de tanta gente que tuvo que morir cuando llegaron los españoles y empezaron a conquistar todos los pueblos indígenas y se hicieron de estas tierras y de las gentes y de la cultura y de todo, ¿no? A final de cuentas, sí fue poseerlo todo, porque en la guerra es tomar el botín, y tomar el botín significa todo, absolutamente todo, entre ello también que pues las mismas instituciones que existían, las instituciones indígenas, el apropiarse de, pues obviamente, en este caso cuando cae Tenochtitlan, ¿no? O sea, la misma ciudad, y así cuando van a diferentes poblados, pues van viendo dónde pueden ellos incardinarse para decir, bueno, aquí ya hay una institución, pues vamos a cambiarla, o vamos a fusionarla, o vamos a someterla, ¿no? En lo que conocemos cómo trabajan aquí los indígenas, vamos viendo esto y pues ya nos vamos instaurando con nuestros cabildos, con nuestra forma de pensamiento, con nuestros valores, porque la conquista no solamente es esta cuestión material, no solamente es matar y tomar el botín, sino también es instaurar tu forma de pensamiento a ese pueblo, decir cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Y así lo hizo el pueblo español a final de cuentas, ¿no? Ahora nosotros pensamos a través también de ese filtro. Es complicadísimo a veces, pues no podemos pensar cómo lo hizo un indígena en ese momento, ¿no? Que fue muy, muy complicado. Ahora, este segundo tema le he llamado a los pobladores de Querétaro, las cuestiones del honor y del hurto de mujeres indígenas en las postrimerías del siglo XVI y primera mitad del siglo XVII. Pensar que Querétaro, pues como tal, es un asentamiento que primero comienza en lo que le conocemos como la Cañada. De allí Connie viene con el grupo de personas y empiezan a asentarse en el valle que conocemos aquí, el Valle de Querétaro. Y pues imaginen todo ese espacio, ¿no? Ahorita Querétaro ha crecido muchísimo, pero era una pequeñísima porción de quizá unas cuantas casitas, las casas consistoriales donde estaba el cabildo indígena, o donde estaban las casas de los españoles, pero era algo muy minúsculo. Alrededor de ese lugar, por ejemplo, aquí les presento este mapa, que es de 1620, pensar que Querétaro solamente era esta parte de aquí, el pueblo de Querétaro, y todo lo demás pues eran labores de cultivo. Cuando leí el relato, justamente, si escucharon, decía muchas veces labor de comunidad. Se refiere, la labor es propiamente las tierras donde se cultiva como tal. Y al decir labor de comunidad es que eran las tierras sobre todo de los indígenas. Y Pedro Vázquez, que fue el inculpado en ese caso, pues era el encargado de esa labor de comunidad, el representante de todos los indígenas. Por eso ahí el alguacil le decía, ¿cómo es posible que estés amancebado y que des un mal ejemplo a todos los que te han encomendado, ¿no? A los indígenas, los que tú sirves? Entonces, en este planito, que obviamente, como lo pueden ver, es muy rudimentario porque pues es del siglo XVII, inicios, podemos darnos una pequeña idea de cómo era Querétaro, tan pequeñito. Lo primero, pues obviamente estaba allí, se ve la crucecita por aquí, que es ya la primitiva iglesia de San Francisco, el centro, ¿no? Como tal, y alrededor vemos como unos rectángulos que son las milpas, son las labores, y esas líneas como azules que ven allí, pues es justamente esa sequía de agua, ¿no? Son justamente cuerpos de agua que llevan justamente este líquido para nutrir a todas las milpas, a las labores. Entonces, ese es el Querétaro del que estoy hablando, ¿no? Un Querétaro totalmente rural, donde la gente que vive allí se dedica sobre todo a actividades agropecuarias. No vamos a pensar en estas grandes mansiones que tenemos hoy en día, estas grandes iglesias tan hermosas que todavía nos han sobrevivido, ¿verdad? Después de tantos sucesos también de destrucción, han quedado todavía, no. Pensemos en un Querétaro que apenas comienza a hacerse, que se está fabricando, es un Querétaro totalmente rural. Y hay una gran movilidad poblacional. Hay personas que se están moviendo, que vienen de otros lados. A mí me sorprendió muchísimo. Yo pues estaba comenzando apenas mis estudios de licenciatura en Historia, en esta tesis. Entonces, pues uno en su primer acercamiento a estos documentos, cuando uno va leyendo, dice, ¿cómo es posible que alguien venga desde Huichapan o venga de Zacatecas o desde México? Pues sí, Querétaro en ese momento tenía una gran efervescencia
de indios, voy a llamarlo como indio, aunque sabemos que es indígena, pero así aparece, como indios que venían de diferentes lados, ¿no? A veces porque venían a trabajar como tal, pero en muchas ocasiones venían mujeres que venían hurtadas, ¿no? Me pareció muy interesante ese punto, porque venían casi secuestradas con un hombre, ¿no? Y venían amancebados. No sé si con mucho gusto ellas o realmente porque querían estar con esa persona. El punto es que Querétaro está haciendo esto que hasta hoy en día sigue siendo este lugar de paso, de intersección. Justamente en Nueva España, ¿no? Una vez que se abren las minas en Zacatecas, ese camino real a tierra adentro, que vemos aquí este mapa, cuando se abren esas minas y comienza toda esa efervescencia por la plata, ¿no? Pues obviamente todos los españoles querían, no, sí, vamos a ver dónde hay este mineral, dónde existe la plata y dónde hay oro, ¿no? Para hacernos ricos. Y pues obviamente el compadre español pudiente le decía al otro y ahí venían más y más, ¿no? Y se empezó entonces a construir esa ruta justamente que le llamamos Camino Tierra Adentro o Camino de la Plata también, con sus diferentes ramales incluso, porque ven que no es totalmente recto, ¿no? En la ilustración, sino que a veces que se abre un poquito. Y pues justamente salía de la Ciudad de México y llegaba hasta la parte que hoy día es Estados Unidos, ¿no? Todo esto que podemos ver. Pues Querétaro se encontraba justamente en ese cruce de caminos. Y por eso era tan importante, y aquí había muchas personas que estaban transitando. Y una vez que vemos esto, justamente ese movimiento poblacional va provocando un mestizaje. Justamente estos siglos son muy importantes, son cruciales, el siglo XVII, porque se va dando todo este intercambio genético de todos los pobladores, ¿no? Todos los que vienen desde Castilla, de Portugal, los que vienen de allá de lo que hoy es Alemania, de muchas partes de Europa, de la península ibérica, vienen trayendo su cultura, ¿no? Como tal, y empiezan a mezclarse con los pueblos indígenas. Pero como les comentaba, no solamente es la parte del mestizaje biológico, ¿no? Genético, también es toda la connotación cultural y toda la parte de las representaciones o los valores que se tienen, ¿no? En cuanto a todo, ¿no? Toda la cultura, la religión, cómo ven el mundo, la cosmovisión. Eso se va mezclando. Y una parte muy importante en el tema de amancebamiento es un valor como el honor. El honor jugó un papel muy importante en las relaciones de amancebamiento e incluso de cómo se podía tratar a un reo por este delito y a otro, ¿no? En este caso, lo que yo fui descubriendo es que a las mujeres españolas, porque vaya, el amancebamiento no solamente fue y ni se dio con los estratos más bajos de la sociedad novohispana, pensemos en los indígenas o en los negros o en los mulatos, sino que se dio con todos, porque eso es de todos los humanos, algo como muy, muy, muy humano y no tiene que ver a veces con la clase o la calidad en este caso. Nosotros llamamos castas, ¿no? Actualmente seguimos llamando castas, ¿no? Pero hay gente que le llama calidad como tal para identificar como todas esas mezclas que se dieron. Entonces el amancebamiento no fue algo exclusivo de los indígenas. Y el honor fue como un valor que dividió, sobre todo, al estrato o a la calidad español con los otros más inferiores. Porque leyendo y buscando en los expedientes judiciales, me di cuenta que, por ejemplo, decían que las mujeres españolas sí tenían honor, pero no así las indias. Incluso, por ejemplo, quien redactó la relación geográfica de Querétaro, decía en un apartado justamente que las indias otomíes, las chichimecas y todas esas no tienen honor. O sea, ellas son así como cualquier cosa, ¿no? Pero las españolas, pues es así. Y eso se va a notar justamente como cuando iban los alguaciles, las justicias, y aprehendían a los amancebados. Si, por ejemplo, era un hombre mestizo con una mujer española, al mestizo sí lo llevaban a la cárcel, lo enjuiciaban, le tomaban declaración, pero a la mujer española la dejaban allí, no la molestaban. ¿Por qué? Porque era española y tenía honor. Y no podía ser manchada, no podía ir a la cárcel, ni presentarse ahí de los cargos, ¿no? Pero si era una mujer indígena con otro indígena, pues los dos van derechito a la cárcel, ¿no? Esa era una de las cosas que se veía la gran desigualdad también en ese sentido, ¿no? Y el honor era como un valor muy importante de la Nueva España.
Para la mujer, porque ahí también se ve la parte de la perspectiva de género, para la mujer era esta parte del recato, de la castidad, de seguir ciertas normativas, de estar en tu casita guardada, haciendo las labores propias de la mujer. Una mujer honorable, una mujer que se daba a respetar. No iba a andar en la calle, no iba a andar en las cantinas, no iba a andar de disoluta, vaya, en este caso por ahí, buscando, ¿no?, cualquier aventura. Era una mujer honorable, ¿no? Y en este caso para las españolas esa era su formación. Pero decían, no, es que las otomíes son otra cosa, ¿no? De hecho, por ahí también este señor Cárdenas, que es el que redactó la relación geográfica de Querétaro, un documento muy importante para nuestro estado, decía él, ¿no? Pues es la forma en que él lo escribió, habría que ver si realmente así funcionaba, pero decía que las indias otomíes luego comentaban que por qué andaban amancebadas, ¿no? Porque era muy común entre a veces los otomíes andar así como en unión libre, ¿no? En esas aventuras. Decían las indias otomíes que era porque andaban como que probando, ¿no? Dónde se sentían bien con su corazón, dónde se sentían enamoradas para casarse con ese hombre, ¿no? Entonces decían, no, hasta que yo encuentre con quién realmente mi corazón está a gusto, de allí soy. Y ahí ya se juntaba la mujer, ¿no? La mujer otomí. Pero vaya, pensar también que era como algo muy común, ¿no?, en las sociedades indígenas, también el hecho de que existía la poligamia, ¿no?, que también era practicada en algunos pueblos, pero no para todos. También había diferencias entre las sociedades indígenas, puesto que la poligamia a veces era nada más para los principales, para los riquitos, los pudientes indígenas como tal, para tener más de una mujer, a la mujer legítima, pero tener también sus como concubinas, ¿no? También tenerlas, no así los indios que eran los más iguales, que eran los de más baja condición, ellos no podían tener como que ese trato, ¿no?, con más mujeres. En cuanto al honor también, explicar que era el honor también para el hombre, ¿no? El hombre entenderlo como algo honorable, como la honra que recibe el hombre, el decir si, por ejemplo, a un caballero o a alguien esposo le ponían los cuernos, como decimos hoy en día, ¿no?, en este caso del amancebamiento, pues obviamente estaban manchando y estaban jugando con la honra del hombre, ¿no? Se veía también ese hombre lastimado, ¿no? Y creo que son valores que están todavía por ahí, muy, muy abajo o muy, muy en la piel de muchos de nosotros quizá. Por eso les digo, ¿qué tanto hemos cambiado como sociedad? Porque hay muchas cosas, valores que están allí y a veces no sabemos por qué hacemos lo que hacemos o pensamos lo que pensamos. Pero es a final de cuentas toda una cultura, toda una carga que traemos cargando. En cuanto a ese honor, como les comentaba, a las mujeres españolas no tocarlas, a las doncellas sobre todo, que eran prácticamente como niñas, las doncellas eran como niñas de 12, 13, 14 años, no eran realmente mujeres muy adultas, muchas veces también se vean relacionadas en esos escándalos, ¿no?, del amancebamiento. Y pues a estas tampoco tenían que llevarlas, ¿no?, sino que el alguacil o el teniente tenían que ir a platicar quizá con los papás para decir sucedió esto, no queremos que el pueblo empiece a murmurar que su hija tuvo por ahí una aventura con X persona. Entonces estaba como muy cuidada esa parte del honor para un poco los españoles, ¿no? Pero les digo, también sucedió algo muy chistoso que yo decía, bueno, a veces cuando pensamos en español, vemos como si todos fueran lo mismo, ¿no? Como que siempre la tez blanca, como esos estereotipos, ¿no? Siempre de piel blanca, barbados, ricos, y no es así. O sea, en ese Querétaro rural existían también españoles pobres que incluso trabajaban como labradores para indias cacicas, indias que tenían poder, y había españoles pobres que estaban allí. Pensar como esa gran diversidad que existió en ese momento. Y esos hombres españoles pobres, esos sí eran llevados ante el alcalde mayor, para que presentaran su declaración y fueran juzgados justamente. Ahora, pasando a un tema importante, quisiera ahondar más en cada uno de los puntos, pero me va a comer el tiempo. Entonces, el hurto de mujeres, fue muy importante ese tema. De hecho, sería interesante desarrollar una sola plática, el hurto, o el secuestro, el rapto, para que nos entendamos, de mujeres. Ese fue un mecanismo que utilizaron tanto españoles como indios, que era como una profesión, hurtador de indias, hurtador de mulatas. Se dedicaban a robar mujeres en otros lugares como en las minas, en San Luis Potosí, en Jichú, en Zacatecas.
y las llevaban de un lado a otro y siempre decían que estaban amancebados con ellas, ¿no? Por lo regular las robaban y se amancebaban con ellas. ¿Por qué? Porque tenía diferentes finalidades, ¿no? No solamente era te robo por robarte, sino es satisfacción sexual, es servicio doméstico, acompañamiento, y por lo regular este delito de amancebamiento en cuanto al hurto también se acompañaba con lo que era el abigeo. El abigeo era robar animales, y piensen en una pareja que en un momento se conocieron en unas minas, se roban una mula o un caballo para poder escapar de ese lugar, y pues ya se da doble delito y llegan al pueblo de Querétaro y aquí los cachan, y ya resulta que declaran todo y dicen, no, pues sabes que nos robamos este caballo, me traje esta mujer, la hurté, y ahí pues salía todo en la confesión, ¿no? Ese hurto de mujeres pues justamente fue, como les digo, ese mecanismo para traer a las mujeres, sustraerlas a veces de las casas, a veces del lugar de trabajo, y las traían al pueblo de Querétaro. Hay muchos casos que yo encontré, por ejemplo, de una india que trajeron, María Juana se llamaba, la trajeron de allá de Michoacán, y la hurtaron, la sustrajeron de ese lugar, y anduvo primero rondando en diferentes lados hasta que llegó a una especie como de estancia, como hacienda, y allí fue donde las descubrieron las autoridades de Querétaro, y fue como iniciaron ese proceso por amancebamiento. Otro caso es Magdalena, que la trajeron de Huichapan, por ejemplo. Un español llamado Antón Pérez la robó de allá, se la trajo y estuvo amancebado con ella, hasta que igual también lo descubrieron y pues ya tuvo que decir todo en su confesión. Bueno, como les comentaba, ver que en Querétaro había mucha diversidad, o había diversidad de personas y de diferentes calidades, lo que antes llamábamos castas. Por allí una gran estudiosa de la sociedad novohispana que se llama Pilar Gonzalo dijo que, bueno, que era mejor llamarle calidad a esto que le llamábamos casta, porque el término casta remite más a una pirámide social con estratos donde no pueden escalar. O sea, si tú eres, por ejemplo, indio, no puedes escalar a ser, por ejemplo, mulato o ser mestizo, o no puedes tener más dinero o más posición en tu sociedad. Casta es como algo más rígido. Por ejemplo, no sé, en la India, donde hay una sociedad de castas, donde si naces pobre, te quedas pobre, o si eres de una clase o de una casta como tal, allí te quedas, ya no puedes pasar de una a otra. Por eso es que le han cambiado un poquito ese término. Y como vemos, había españoles, indios, mulatos libres, porque los mulatos muchas veces estaban también un poco esclavizados como los negros, y en algún momento ellos podían comprar su libertad. También los europeos, no solamente pensaban los españoles, sino portugueses, lo que hoy llamamos alemán no sería como alemán en ese momento, pero incluso así aparece en el expediente con la palabra alemán, italianos, que ya había por aquí en el siglo XVI. Uno no piensa que había gente así aquí, pero sí, ya lo existía. Negros esclavos, mestizos. Y bueno, estas tablas que presento es justamente una pequeña muestra, porque son 54 expedientes. Pero vaya, eso es lo que nos llega a nosotros como testimonio. Obviamente, la práctica social, la realidad de ese momento fue muchísimo más amplia, y a nosotros solamente nos llega una pequeña fracción de ese pasado para poder hoy estar hablando aquí de algo que sucedió como el amancebamiento, ¿no? Pero existieron muchísimas, no sé, miles de personas que eran juzgadas por este delito. Ahora, pensar que esto es Querétaro, pero en toda Nueva España este delito también era juzgado. Y no solo Nueva España, todos los reinos españoles, porque cuando también me dediqué a investigar esto me di cuenta que obviamente en Chile, en Honduras, en Colombia, en muchas partes se daba esto mismo del amancebamiento y también era juzgado. Importante también comentarles que en ese momento, al tener todo este mosaico de personas de diferentes calidades y de diferentes procedencias, porque había indios mexicanos o mexicas que venían de la parte de la Ciudad de México o de México, también había tarascos que venían de Michoacán, los chichimecos y los otomíes mismos. Entonces aquí en este espacio geográfico se escuchaban muchos idiomas, muchas lenguas. Ahí escuchabas hablar a los náhuatl, el náhuatl, el otomí, el chichimeco, además del español y el portugués. Entonces ahí era toda una mezcla de idiomas también. Lo que les decía, el lugar de origen de esas indias que muchas veces venían hurtadas, bueno, pensemos que hurtadas, yo lo dije como hurtado porque así lo expresan los expedientes, pero también pensar luego cuando estaban revisando la tesis, la investigación, decían, bueno, también pensar
que puede ser que no haya sido algo totalmente a la fuerza, que la hayan robado a la mujer, sino que la misma mujer quiso irse con el hombre y después dijeron que era hurto. Puede ser que también, porque de hecho también en otros pueblos existe el hurto ritual o el rapto ritual, donde dicen robarse a la novia, ¿no? Y de hecho se sigue haciendo en algunas comunidades indígenas, el robarse a la novia. Algo así similar pudo haber pasado también, a veces con violencia, a veces sin violencia. Pero aquí en esta tabla pueden ver ustedes cómo las indígenas o las indias venían de lugares como Texcoco, mismo Querétaro, Ixmiquilpan, Pachuca, Zacatecas, Michoacán, Acámbaro, Jalisco, Puebla, Toluca, o sea, venían de muchas partes. Entonces las distancias como que no era un impedimento, se movían, la gente se movía por diferentes razones, sobre todo, les digo, por el trabajo muchas veces, ya que comenzaba toda esta efervescencia también del Camino de la Plata, pero también para emplearse, no sé, en diferentes estancias de labor, o lo que llamamos hoy en día las haciendas, o lo que fueron las haciendas. Ahora los indios, por lo regular los indios, yo que le encontré nada más de México, de Querétaro, de San Juan del Río, de Jichú o de Tonalá, Jalisco. ¿Y por qué encontré menos indios? Porque quizá estas personas robaban o se traían a las mujeres de otros lados, las traían justamente a Querétaro, donde ya tenían estos hombres ya tenían aquí un negocio, ¿no? Un trabajo, y por tanto se venían a esta parte de aquí. Y como bien sabemos, como es muy céntrico, se prestaba para poderse desplazar de mejor manera en la Nueva España. Ahora, la parte como más interesante de esta investigación, la más nutrida, o digamos la que tiene como todos esos componentes de la vida cotidiana, es justamente este apartado tercero, donde justamente entendemos nosotros cómo es que vivían los amancebados, ¿no? Los expedientes son pequeñitos realmente, complicados por la letra que vieron ustedes, pero son 2, 3, 4 hojas solamente, pero sí nos muestran diferentes elementos de la vida cotidiana de estas parejas como tal. ¿Dónde se conocían? Por ejemplo, una pregunta, ¿dónde se conocían las parejas amancebadas? Muchas veces en los caminos, incluso en ese camino largo que vieron de Ciudad de México, pasando por Zacatecas y llegando hasta la parte más norteña, pues en esos caminos había muchas carretas que llevaban la plata, llevaban alimentos, había boyeros, hombres que se dedicaban a mover las carretas y a los bueyes, mujeres carreteras que andaban con esas caravanas de hombres. Entonces, en esas caravanas y en los caminos muchas veces se conocían los hombres y mujeres, y ahí comenzaban una relación, pues digamos amorosa. Hoy en día llamamos el término amoroso, pero tal vez en ese momento obviamente cambia la mentalidad de esos hombres y mujeres. Era como, pues quizá, mira, pues estoy solo, estoy sola, simplemente se juntaban para no estar solos como tal, ¿no? Porque imaginemos todos los caminos tan inhóspitos, tan grandes, era como que una solidaridad, no sé, ayúdate con el otro, júntate con el otro para que no estés solo como tal. Entonces, en estos escenarios, muchos de los hombres que llegaban a ser juzgados aquí por la Alcaldía Mayor de Querétaro, pues decían eso en su declaración: yo la conocí en el camino a Zacatecas, o la conocí en el fuerte de Aguascalientes, o en tal punto en el camino como tal. Y de hecho, los testigos muchas veces decían en su confesión que los habían visto, no sé, abajo de una carreta, porque esa parte de la intimidad que hoy conocemos, así como nuestra casa y nuestra propia recámara y todo tras una puerta, pues ni pensarlo en este siglo, porque todo era muy, muy abierto, ¿no? Entonces, cuando había una relación incluso íntima, muchas veces era donde se pudiera, ¿no? Y en el caso de los caminos, imagínense cómo pudo haber sido, ¿no? Y por eso allí había siempre, pues, ojos que todo lo veían, ¿no? O la gente chismosa no faltaba para estar ahí checando qué sucedía en este lugar. En el lugar de trabajo también se conocían, ¿no? Por ejemplo, cuando hurtaban a las indias, les digo, de las casas, ¿no? Donde trabajaban como sirvientas quizá, de allí las sustraían y las traían y se amancebaban como tal. Incluso en los obrajes. Los obrajes eran como talleres textiles de la época. En el siglo XVI, XVII, XVIII había varios obrajes donde incluso funcionaron como cárceles, y de hecho por allí un autor, John Tutino, un norteamericano, dijo que justamente en esta temporalidad, a finales del siglo XVI y principios del XVII,
los amancebados, todos los que habían sido juzgados por amancebamiento, eran los que más se llevaban a veces a los obrajes o a las casas o a trabajar. La mano de obra se engrosó justamente por amancebados muchas veces, comenta él. Ahora en los espacios mineros, como les decía, en las minas era un lugar donde no había mucho control. Pensemos en una mina alejada de aquí, Quichú, para quien ubica más o menos Quichú en Guanajuato, pues es una sierra. Piensen en San Luis Potosí, que en su momento, siglos atrás, pues todo era sierra, en los centros mineros como tal. Entonces era un lugar de relajación. Allí no había como tal un teniente de alguacil o una autoridad que estuviera observando si se comportaban bien, ¿no? Las personas con moralidad, como buenos cristianos. No, simplemente allí, como era trabajar, pues ahí se conocían muchas veces las parejas, los hombres trabajando arduamente en la mina y las mujeres pues quizá en la parte, ¿no? Casi por la división de trabajo por género, cocinando, lavando, y pues allí también teniendo sus quereres con los mismos mineros, ¿no? Por eso es que hay muchos casos de amancebamiento en los expedientes donde dicen que vienen de las minas, pero también es cierto que los expedientes también comentan que vienen huyendo de las minas, porque es un lugar pues muy difícil también para vivir, donde se trabaja. Y también las indias muchas veces estaban huyendo de ciertos españoles y mestizos, porque también ellos las hurtaban en muchas de las ocasiones para llevarlas a trabajar a las minas, a lugares terribles, con trabajos muy, muy pesados. Entonces, con esto que les platico es imaginar todo un escenario muy, muy complicado para los hombres y mujeres y sobre todo para esos estratos más desfavorecidos. Ahora, como les decía, el sentido de la intimidad en contraposición a lo público, ¿no? Lo íntimo es aquello que nosotros tenemos detrás de algo que cubrimos y que decimos es muy nuestro, ¿no? No tiene por qué verlo o saberlo el vecino o la otra persona. Sin embargo, en este tiempo del que estamos tratando, pues la intimidad no era una situación muy distinta, donde, por ejemplo, pensemos en las casas de los habitantes, de los moradores de Querétaro. Quizá para los que eran mineros, para los que eran españoles principales de este pueblo, pues tenían una casa acomodada, ¿no? Con piedra, con caliche, bien construida, pero la casa de la gente más pobre, pues era a veces piedra sobre piedra, eran como jacales prácticamente, no había camas, había solamente secas o petates, unas esteras ahí donde pasaban la noche. Entonces, el decir, bueno, mi casa está segura, nadie me está viendo, nadie sospecha que estoy amancebado, pues claro que siempre había ojos que podían observar, ¿no? A través de una puerta, a través de un resquicio, de algún orificio, podían estar observando. Entonces esta intimidad no existía. También los expedientes son muy claros cuando hablan de esto de la publicidad de los amancebados. Había parejas que llevaban tiempo amancebados como tal, entonces andaban a veces muy tranquilos, ¿no? En el pueblo de Querétaro, y la gente hasta decía son públicos amancebados porque se presentan como tal, ¿no? Ya ni pena tienen, ¿no? Porque para esto entender que tal vez la sociedad como tal no tenía tan interiorizada esa parte de que estar amancebado como que era un pecado, como decía la iglesia, ¿no? Simplemente era como una práctica que se estaba dando, como les decía, entre las otomíes, entre los pueblos originarios, pero la iglesia como tal siempre estaba diciendo, ¿no? Saben que no pueden vivir de esta forma, ¿no? Tienen que casarse, tienen que tener el sacramento, la bendición de Dios. Por tanto, también se consideraba como que el amancebamiento, pues obviamente era un pecado mortal que llevaba a la muerte del alma del amancebado o de la amancebada. Por tanto, tenían que vivir con esa bendición de Dios. Y en ese sentido, también la gente del pueblo, a veces por conveniencia, porque también a veces hay que pensar eso, ¿no? Que la gente que denuncia ante las autoridades era a veces por rencillas que se tenían, ¿no? O sea, como decir, pues mi comadre me hizo tal cosa, pues sé que está amancebada, pues la voy a denunciar, la voy a delatar. Entonces era como siempre ese estar vigilando. Un pueblo tan, como dice el dicho, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. Entonces pensar en que todos se conocían, sabían de los movimientos de las demás personas, eran muy poquitos los pobladores, entonces podían ellos saber los movimientos. E incluso también en los documentos se dicen cosas así como de, no, pues los mismos que estaban solos platicando en tal lugar, abajo de tal techo, o que estaban abrazados o besándose, o sea, dan santo y seña, ¿no? De lo que estaba sucediendo,
o que los vieron acostados, o que no traían ropa y estaban acostados, o así cosas que dices, bueno, pero pues que andaban viendo, ¿no? Pues justamente porque no había tanta intimidad, porque esos espacios no estaban tan cubiertos, eso permitía que pudieran ver cosas que no se tenían que ver en su momento, y también pensar que los valores de la sexualidad y de esto del pudor también cambian, ¿no? Porque la gente de la Edad Media no es la misma, o no fue la misma que nosotros, y no nos vemos igual, incluso cómo consideramos nuestro cuerpo, los valores que tenemos, ¿no? De esa moralidad han cambiado mucho también. Entonces estas parejas llevaban mucho tiempo amancebadas, ¿no? De hecho, los expedientes también dan unos datos de cuánto tiempo podían estar juntos, ¿no? Había unas que estaban solamente meses, pero había familias que incluso llegaban a estar o parejas, perdón, que llegaban a estar hasta 10 años juntos amancebados. Entonces eso ya en tanto tiempo, imagínense, pues procreaban, tenían hijos. Entonces en ese sentido a veces preguntarse, ¿no? Eso de estar amancebados con hijos, ¿se consideraba una familia como tal? Yo creo que tal vez la iglesia en ese momento no lo consideraba una familia como tal, porque para ellos era como, hasta que estés bendecido por el sacramento del matrimonio y tengas tus hijos, será familia, mientras ustedes viven en pecado, ¿no? Ustedes no están siguiendo las normas que nosotros les estamos dictando como tal. Entonces, esas concepciones morales sobre las parejas estaban pesando muy, muy fuerte. Por tanto, vemos que sí había hijos como tal. Muchos casos de amancebamiento tienen a veces 2, 3 hijos, viven como una familia como tal, así como escuchaban en el relato acá al principio, con Pedro Vázquez y la mujer con la que la encontraron, tenían un niño, ¿no? Tenían un niño, así muchas parejas tenían ya su familia como tal. Entonces, pensar que en el caso de aquí, esto quisiera también pensar un poquito también lo que se pudo haber dado en el sentido de la cuestión del aborto. O sea, se cruzan muchos temas, ¿no?, que uno puede pensar, pero son difíciles de rastrear, ¿no?, como tal, porque pensemos en una mujer española amancebada que por no manchar el honor de su padre, de su madre, de su familia, ¿cómo va a tener un hijo fuera, ¿no?, un hijo ilegítimo? Y por tanto, pues a veces, no sé, pensar incluso en regalarlo o dejarlo abandonado en una puerta, que eran los hijos o los niños expósitos que dejaban abandonados. Todo eso se podría, si acaso, rastrear un poquito a través de los registros que dejaban en las parroquias, ¿no? Todos los libros de castas, como le llaman, donde uno puede encontrar como esos hijos espurios, hijos ilegítimos, o hijos que han sido abandonados, ¿no? Que también es producto de toda esta dinámica, de todo lo que se conjuga, ¿no?, entre el amancebamiento, entre las normas rígidas, entre los valores como el honor, la moralidad. Todo está allí provocando que se dé una práctica social, incluso ciertas problemáticas, ¿no?, que se están generando y que se generan hasta hoy en día. Y bueno, pensar también, quizá en su cabeza está la parte, no sé, de las religiosas, ¿no?, que también en algún momento pudieron haber tenido algún bebé y pues sean religiosas y preguntarán, o a veces por ahí hemos escuchado que dicen, no, en tal convento hasta han encontrado fetos, o bueno, vaya, los esqueletitos de fetos, ¿no? O sea, todo eso tiene que ver con el tema, ¿no?, incluso de las relaciones ilícitas. Como les decía, ¿no?, las mujeres, el estado civil que tenían puede estar soltera, casada o viuda. O sea, aquí para todos se amancebaban, ¿no? O sea, no que todos, pero todos entraban en esa dinámica, ¿no?, en ese sentido. Los hombres también pueden estar casados, viudos, solteros, y pues tener esas relaciones ilícitas también. Ahora, una vez que eran presentados ante el alcalde mayor, para poder eludir los cargos y zafarse, muchos negaban la relación. Obviamente lo primero es, no la conozco, o sí la conocí, pero solamente tuvimos fornicación simple, que es lo que aparece ahí también, como una estrategia, que era la fornicación simple. Ellos decían que nada más tuvieron relaciones 1 o 2 veces y ya, pero no están amancebados. Estar amancebados que tuvieran mucho tiempo cohabitando y teniendo relaciones, y la fornicación solamente 1 o 2 veces. Y eso también lo alegaban ellos para poder salvarse de las penas que les podían provocar, ¿no?, o dar por su delito. También el soborno fue una forma de poder eludir los cargos.
como escuchamos también en el testimonio. Por eso quise leer al principio esto de Pedro Vázquez, cuando escuchaban ustedes que le ofrecía al alguacil, ¿no? Si quiere le doy este dinero, ¿no? Pero déjeme en paz, no me lleve ante la autoridad. Sí, entonces el soborno creo que estaba ahí, aunque nada más encontré ese caso, pero ese caso es muy ilustrativo porque nos da idea de que pudieron existir muchos más casos donde también, ¿no?, se sobornaba. Y eso, como vemos, no es nada más de la mordida, eso ha existido siempre, la parte del soborno. Entonces, son formas de estrategias para zafarse de ser inculpados, de ser procesados. Y pues ahí les presento una tablita de los alguaciles, de los tenientes de alguacil, que eran los ayudantes también, y el número de aprehensiones. El relato que les leí es el primero, Joan Baptista de Nava, que fue el que más aprehensiones tuvo de amancebamientos. Ahora, ¿por qué hacer este tipo de estudios? Porque todo dato nos puede arrojar una realidad o nos puede llevar por otra vereda de investigación. Por ejemplo, el ver esta tabla y ver los alguaciles y por qué cuantificar el número de aprehensiones, es también ver la otra intención que decía en la tercera hipótesis al principio, de que también el perseguir a amancebados por parte de las autoridades era para que les dejara dinero, porque comentaba por allí un gran estudioso, el doctor Juan Ricardo Jiménez, que también ha tratado este tema y que se dedica mucho a la parte de las legislaciones. Él comenta que los alguaciles ganaban un sueldo de risa, entonces andaban buscando la mordida. Yo es lo que yo sospecho, no lo estoy afirmando totalmente porque es una hipótesis, pero que andaban buscando siempre la mordida, y una forma de poderse hacer de dinero era justamente ir a aprehender a amancebados, e incluso a veces hasta fabricar una relación de amancebamiento, aunque no estuvieran amancebados, llevarlos, porque saben que cuando pagaban su pena pecuniaria, que iba desde 2 pesos hasta 100 pesos, una parte se la quedaba, iba para la cámara del rey, o sea, para el rey como tal, otra era para el testigo, los testigos, el denunciador, pero también iba para el alguacil. Entonces ahí tenía la forma de hacerse de unos cuantos pesos más, ya que su sueldo pues no lo alcanzaba, había que buscar más dinero. También algo que es importante, y antes de terminar, es que para que estos inculpados, como bien lo he dicho, eran de diferentes etnias, entonces no todos hablaban español. Habría que tener intérpretes en el juzgado, en la alcaldía, por tanto había gente que podía traducir lo que estaba diciendo, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, ¿no?, las lenguas que se hablaban en náhuatl, el otomí, el chichimeco, y están los nombres de los intérpretes y el número de servicios que cada uno presentó. El que más fue Juan Flores, que hablaba tanto el otomí como el náhuatl. Hay un error de náhuatl. Entonces ahí nos damos cuenta cómo, pues sería interesante, ¿no?, cómo estas lenguas se están perdiendo. Pensar hoy en día ya no se hablan como tal, o sí, hay quienes sí las hablan, pero también se han modificado. Pero al menos el chichimeco, pues yo no tengo idea ni cómo pueda sonar el chichimeco, que sí se sigue hablando por ahí, pero no sé exactamente dónde. Si en San Luis de la Paz se sigue hablando el chichimeco, pero pensar en un Querétaro donde estos idiomas estaban presentes debido a toda esa gente que se movía. Rápidamente la aplicación de penas, porque yo creo que ya los aburrí, ya los cansé de tanto estar aquí hablando, pero la aplicación de las penas, rápidamente decirles, al principio hablé de una legislación que venía de las 7 partidas y toda esa legislación castellana. Tenía ya todo un corpus documental en el cual se les estaba, pues se le penaba, como les decía, al clérigo, a la manceba o a la barragana, a los hombres casados. La legislación que se aplicó aquí en Querétaro y en Nueva España obviamente no iba a ser tal cual, o sea, no se puede traer toda una legislación desde Castilla y traerla como tal y decir así tiene que aplicarse aquí, porque las condiciones eran otras como tal. En ese sentido, una de las penas que se les daba a las mujeres era justamente depositarlas en casas. Como eran mujeres que se habían descarriado, eran mujeres pecadoras o que se habían equivocado, ¿no?, porque se habían amancebado, habría que pues no darles como una instrucción de moral o tal vez ponerlas a trabajar para que no estuvieran mal entretenidas, ¿no? Entonces, como no había recogimientos, que ya son propiamente ya más como del siglo XVIII, donde ya hay casas de recogidas, que eran lugares donde iban las mujeres que eran pobres o que
quizá habían cometido algún delito menor y querían rectificar su vida o llegar al buen camino. Entonces, como no había ese tipo de instituciones, pues con gente honorable del pueblo de Querétaro, pues vamos a depositar. Y así las indias o personas mujeres que habían sido llevadas ante el alcalde, pues entonces decía, ¿sabes qué? Por pena, tú María Juana o tú Leticia o tú Cecilia vas a ser depositada en una casa. Y así lo hacían, lo depositaban en esa casa para que allí pudiera pues penar o purgar su culpa como tal y pudiera pues reintegrarse a la sociedad, por decirlo así. Pero también había trabajos forzados o la venta de servicio, porque eso de depositarlo en las casas no era nada más de que llegara a la casa y bienvenida, ¿no? Ya aquí tienes techo, tienes comida. No, mija, tú llegaste aquí y te vamos a poner a trabajar. Se les ponía a trabajar a las indígenas en esas casas y según decía la ley que hay que dar el sueldo competente, no un sueldo justo, según esto. Realmente el sueldo nunca era justo para esas mujeres, ¿no? Entonces era vender su servicio, pero también había trabajos forzosos. Como ya les comenté, a veces se les llevaba los obrajes a estos talleres textiles, donde pues realmente era un trabajo muy pesado porque era, no sé, la parte de la lana, estar arreglándola o el algodón o demás, todo lo que se utilizaba en ese taller textil, y eran trabajos muy muy duros y se llevaba tanto a hombres como a mujeres, pero en general se llevaba más a hombres a esos trabajos forzosos. Una de las penas más, pues sí, difíciles y más tristes era el destierro. Así lo marcaba también la legislación castellana, que una mujer, un hombre amancebado debía ser desterrado. Ahora, si era la primera vez que era entregado ante la justicia, 1 año lo desterraban, ¿no? Si era la segunda vez, 2 años, pero también paga tu multa y azotes, junto con eso, ¿no? De destierro. Pero si era la tercera vez, a veces hasta 10 años lo sacaban del pueblo según esto y tener que vivir afuera, ¿no? Porque era una persona que daba un mal ejemplo y corrompía a la sociedad. En cuanto a los azotes, encontré por ahí un caso de una mujer, ahorita no recuerdo el nombre, pero que ella la humillaron públicamente por estar amancebada. La llevaron por las callecitas en ese momento de Querétaro y 200 azotes, ¿no? Así como que para que los demás aprendan que deben de comportarse y deben de seguir las normas y los sacramentos que dice la Santa Madre Iglesia y lo que dicta también las leyes civiles. Y las penas pecuniarias, como les decía, ¿no? Que iban hasta de 2 hasta 100 pesos y todo eso iba pues al rey y iba también a las justicias. Ahora, de lo que yo me di cuenta es que esto que les decía, que las que más sufrieron fueron las mujeres indígenas, los negros también, los mulatos, los mestizos, todos aquellos que eran de bajo rango y que habían cometido amancebamiento. Pero pudo haber existido, esto lo digo de manera hipotética, que otros cometieron amancebamiento, pero que por ser mujeres indígenas de alto rango, pues no las tocaron. Por ser mujeres indígenas principales adineradas tampoco. Por ser hombres españoles con puestos influyentes, como alguaciles, las mismas justicias, ¿no? Y por honor y dinero, pues obviamente no los tocaban. Y en el caso, como les decía, las mujeres españolas tampoco, no tocarlas, ¿no? Aunque hayan cometido cierto delito. Ahora, lo que también les había dicho, cuando reincidían los amancebados, porque había gente que había sido juzgada en algún momento en otra parte de Nueva España por amancebamiento, volvían a hacerlo, ¿no? A caer en esa práctica. Entonces había como 3 frentes, ¿no? En el confesionario, los sacerdotes les pedían, ¿no? ¿Sabes qué? Arrepiéntete, la pena que te doy es que ya no te juntes con esa persona porque te llevará por el mal camino, o ¿sabes qué? Cásate, qué sé yo. Los visitadores venían muchas veces de México y eran a veces, le llamaban chantres o eran personas de alto rango, ¿no? Que eran como tipo, no arzobispos, pero sí eran personas como si fueran ya tipo cardenales o visitadores, le llamaban, que venían justamente a observar, ¿no? ¿Qué está sucediendo en este pueblo? Y preguntaban, ¿cuántos amancebamientos hay? De hecho, ahora que trabajé un poco el tema de la hacienda, me di cuenta que todavía en el siglo XIX y en el siglo XX había visitas pastorales de los obispos y de misioneros a las haciendas, donde también lo que hacían era como una semana misional, donde preguntaban a ver cuántos amancebamientos hay. O sea, como que es algo que siempre ha estado allí para la justicia religiosa.
Y las penas por reincidencia justamente era, si tú reincidiste en este delito, pues vas a ser desterrado, sobre todo el destierro y los azotes. Y bueno, ya para terminar, ya creo que ya es tiempo, las consideraciones finales es que este juicio por el delito de amancillamiento era sobre todo con una finalidad, por sintetizarlo así, era control social, ¿no? O sea, hay que ordenar a la sociedad, no podemos permitir que haya hijos ilegítimos, que haya parejas que no estén bien ordenadas, bien casadas, ¿no? Por eso había de esos frentes, el poder religioso y el civil, siempre preguntando, siempre vigilando y tratando de ordenar. Como les comentaba, Querétaro en esta época sobre todo tenía un gran desarrollo productivo en las labores agrícolas, en las estancias de ganado, en toda la minería, por tanto había una gran movilidad poblacional y se dio un gran mestizaje. De hecho, el amancebamiento, decía Tomás Calvo, también un estudioso novohispano, comenta que el amancebamiento está como a servicio del mestizaje. Si se dio mucho mestizaje fue justamente porque hubo mucho amancebamiento también. Ahora también lo que les comentaba, que hubo grandes divergencias entre la legislación castellana e indiana con la aplicación de las penas mismas, ¿no? Se dieron los sobornos, los abusos, muchas situaciones irregulares también. Ahora también entender que esta investigación, aunque pareciera que, como les decía, no habla de los grandes hombres, de las grandes batallas, de lo que estamos acostumbrados a escuchar, también nos permite conocer esa sociedad, ¿no? ¿Qué fuimos nosotros en el pasado? ¿Qué seguimos siendo, ¿no? Pero esa confrontación entre pasado y presente que nos deja ver la mentalidad, la vida cotidiana, los miedos, los valores, las relaciones mismas y los intereses de esas personas. Y justamente para eso, al principio por ahí platicaba con una persona, decimos, ¿para qué sirve la historia o para qué sirve ese tipo de charlas, ¿no? Pues no solamente para conocer, no solamente para tener conocimientos aquí en la cabeza, sino para entendernos nosotros como sociedad, cómo somos como hombre, como mujer, como familia, a dónde vamos, ¿no? Entender un poco de ese pasado, que solamente son como reminiscencias, ¿no? Las pocos pedazos que podemos nosotros cachar o pepenar, decir, estamos aquí como que armando un rompecabezas para entender ese pasado o esas personas del pasado y comprendernos a nosotros, entenderlos mejor. Por mi parte, pues sería eso, fue la plática sobre el amancebamiento. Gracias. ¡Bravo!